Estamos de regreso, gracias por esperarnos. El doctor Ricardo Claes, que ya estábamos conversando fuera de cámara y vale la aclaración, me decía, mirá, obviamente la especialidad del derecho penal la conozco hace muchísimos años, pero yo soy más un abogado especialista en políticas públicas, que es un antes del derecho penal y a lo cual esto está vinculado. Así que bueno, lo vamos a conversar con él porque efectivamente hay una decisión política, ¿no?, detrás de un lineamiento que define, en este caso, un código tan importante como el penal. Gracias, Ricardo, por estar acá. Al contrario, Carlos. Bueno, empecemos por una pregunta de impacto, digamos. ¿Qué impacto te causó, digamos, el saber que la reforma tenía esta inclinación? En realidad, este trabajo de la comisión que presidió Zaffaroni tuvo como, no sé, bastante secreto, no se sabía muy bien. Es decir, no hubo información parcial y se ve que trabajaron durante mucho tiempo. Así que hace poco que hemos tenido ocasión de ver de qué se trataba. De todas formas, cuando empezamos a verlo, Zaffaroni dijo, no, esto no es el proyecto, esto es un borrador. A mí me llamó la atención porque un borrador no se lo presentan a la presidenta, que fueron ahí, toda la comisión. Pareció raro. Después hubo otra cosa más rara que me pareció cuando Zaffaroni dijo, en realidad no es lo que yo quería otra cosa. Y también me parece muy raro que el periodismo no le pregunte a Zaffaroni qué es lo que él quería. Porque si quería otra cosa, claro, da la sensación como que él tuvo que transar con los otros. Bueno, habrá quedado a mitad de camino, a lo mejor, quería ir más profundo. No, yo creo que sí, más profundo o en todo caso más a favor de una posición abolicionista, ¿no? En ese sentido. Digamos, se puede empezar hablando de minimalismo para llegar al abolicionismo, que es una postura que desarrollan algunos académicos, pero que indudablemente pareciera ser así, en general, que no refleja la posición que tiene la sociedad argentina sobre el derecho penal, sobre el Código Penal, para qué sirve este código, para qué puede servir. Claro, le iba a preguntar, digamos, si estábamos para eso, ¿no? Si estábamos en una situación social, digamos, como para darnos ese lujito. A mí me da la impresión que estamos exactamente al revés. Es decir, dentro de todo lo que significa la política criminal, un código penal constituye una pieza basal. Y daría la impresión que no estábamos en condiciones de ir a tener un código penal como para Suecia. Yo creo que hay que empezar por una cosa muy elemental y saber que el derecho penal y los códigos penales se han hecho históricamente y se siguen haciendo en todos los países para la defensa de la sociedad. Es decir, la sociedad establece un código penal que es un catálogo de aquellas conductas que considera malas, terribles, inadecuadas. Es decir, no cualquier conducta merece estar dentro de ese catálogo, ni está previsto que tenga una sanción grave como puede llegar a ser, por ejemplo, la prisión. De manera tal que si creemos que hay que defender a la sociedad, obviamente no podemos desarrollar un código, y más en este momento de la Argentina, donde pareciera que estamos jugando a la inversa, donde hay un enorme interés en beneficiar a aquellos que han delinquido. Porque además acá hay un problema previo. Cuando nosotros decimos que una persona tiene que recibir una determinada sanción, en primer lugar, esa persona ha cometido un hecho y ese hecho ha sido judicialmente probado. Es decir, a nadie le ponen una condena de X años de prisión porque sí. Es decir, hay un Estado de Derecho. Y es bueno que tengamos Estado de Derecho porque hemos tenido épocas terribles de la Argentina en la que a uno le ponían condenas a veces indeterminadas y no pasábamos por un proceso, no había derecho de defensa, no había debido proceso. Esa es una evolución extraordinaria, muy favorable para un país como el nuestro que tiene tan pocos años de vida democrática. Ahora, a partir de eso, ¿qué es lo que podemos ver? Que una persona ha decidido contravenir las reglas establecidas en una sociedad
Y en algunos casos, si la situación es de mucha gravedad, es fundamental que el Estado tenga una respuesta adecuada a esa gravedad. A mí me viene rápidamente lo que dice la Constitución Nacional, porque la Constitución trae todos estos principios del debido proceso, el derecho de defensa, que nadie puede ser juzgado sin una ley anterior al hecho del proceso, todo eso me parece excelente. Pero también cuando se refiere a las cárceles, dice que serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de quienes están detenidos en ella. Y me detengo en la palabra seguridad, porque esta seguridad es para quienes están detenidos, pero no excluye a la seguridad del resto. Claro. Y ahí hago relación con lo que comentabas acerca de la reincidencia. Es un hecho grave, ¿no? Es un hecho gravísimo. En primer lugar, vamos a decir que a Zaffaroni no lo acompaña la Corte, que en los fallos del año 13 pasado ha quedado solo. Él sostiene que la reincidencia es inconstitucional, cosa que no han hecho sus compañeros del tribunal. ¿Basado en? Porque él sostiene que es un doble juzgamiento. Que no. Él sostiene que la reincidencia tiene que ver con una condición de la persona y no del hecho. Por eso él plantea esta idea que mencionabas de como que cada hecho es el primero. Exacto. Lo que dice la ley vigente sobre la reincidencia es que una persona que cometió un delito y que fue sometida al tratamiento penitenciario, después sale, comete otro delito y es condenado, entonces tiene una reclusión o una prisión indeterminada. Pero esto se funda justamente en hechos. Claro. No es en la personalidad, no es una estigmatización del sujeto, sino justamente... No es una discriminación. No, es que yo creo, y lo he hecho como juez, es simplemente analizar el pronóstico de esta persona dentro de la vida social. ¿Por qué? Porque si cometió un delito y recibió supuestamente ese tratamiento de resocialización, y esto no funcionó porque una vez que estuvo otra vez en la vida social volvió a desarrollar una conducta delictiva, en realidad lo que tenemos que ver es qué es lo que está pasando con esta persona. No podemos decir, bueno, entonces cumple tanto tiempo y sin mayor esfuerzo decimos, bueno, que salga. El pronóstico seguramente va a ser muy malo. Y ahí entonces creo que estamos afectando a la sociedad y además lo estamos haciendo, yo diría que deliberadamente. Porque cuando nosotros estamos ante la figura del reincidente, estamos ante una persona que ya hizo algo. Es decir, a cualquiera de las personas que circulamos por la calle, no nos someten a un juicio ni nos condenan. Hay que hacer algo. Claro. Y ese algo tiene que tener la relevancia como para estar en el Código Penal. Pues yo creo que esto de la reincidencia es un tema muy serio, muy grave. Históricamente Zaffaroni lo ha planteado así y ¿Hay algún lugar en el mundo donde la idealidad de Zaffaroni sea realidad? Yo en detalle no lo sé. Sí sé que, como decíamos antes, hay algunos lugares como Suecia o Noruega o Dinamarca donde hay otras formas de vida social y donde hay una delincuencia mínima. Más o menos como acá, pero distinto. Es algo diferente. Sí, no, pero digo, pero bueno, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está pasando. Y acá hay un tema central. El Código Penal es el que indica dentro de la política criminal cuál es el sentido, cuáles son los valores más importantes. Y por eso vamos a ir a lo que me parece central y yo creo que debemos insistir en que es necesario que la sociedad argentina sea escuchada. El Código Penal no puede ser producto de una comisión, por calificada que sea esta, porque es un ejercicio académico muy respetable, pero yo estoy convencido que la sociedad argentina, que en este momento está hostigada por una cantidad de situaciones que permanentemente estamos verificando y sufriendo, no tiene la intención de establecer un sistema donde pareciera ser que el delincuente, y digo delincuente porque ha sido condenado, claro, porque antes de ser condenado, en principio de inocencia, donde el delincuente queda en una situación llamativamente más sencilla, más fácil que la víctima. Yo creo que es interesante recordar que cuando a Zaffaroni lo habían propuesto para ser juez de esta corte,
en el año 2003, me parece, 2004. Sí, claro, 2003. 2003. Sí, sí. Néstor lo propone. Así es. Él en su presentación dijo, durante el hecho, durante el acontecimiento delictivo, débil es la víctima. Ahora, durante el proceso, débil es el delincuente. Pero sí, ciertamente que el aparato del Estado... ¿Y quién se colocó en ese lugar? No sé, exactamente, este es el punto, porque este razonamiento parecía ser que hizo que una persona terminara subordinada a un Estado opresor como si no hubiera hecho nada. Claro. Este es el punto. Claro. O sea, el derecho penal está establecido justamente por ahí. Dice, mira, el que matar, el que violar, el que hiciera esto, el que hiciera lo otro. Es decir, insisto en la idea del catálogo, porque además es un catálogo corto. Atención, a mí me parece muy importante, dentro de un desarrollo de la política criminal, que tengamos un código penal ordenado, como corresponde, porque son cientos y cientos los parches que se hicieron en la Argentina, con una idea un tanto mágica de creer que cuando tenemos un problema, hacemos una ley y con eso resolvemos. En realidad lo que hacemos es tener dos problemas. Claro. El problema anterior y la nueva ley. El engorro. Claro, y después vamos pasando así de una punta a la otra. Durante este mismo gobierno hemos tenido la llamada reforma Bloomberg, sí, claro, que nos llevó así, digamos, a una situación de, no sé, de extrema rigurosidad frente a cualquier manifestación, aún algunas que ni siquiera eran delitos ni tentativas, pero bueno, también, bueno, el doctor Zaffaroni ya estaba en la corte, ¿no? Durante el 2004 y los años posteriores. Y ahora vamos a un código como para Suecia, es decir... Ricardo, y desde el punto de vista de su especialidad, de las políticas públicas, para un gobierno, o sea, olvidémonos de la comisión, de Zaffaroni, para un gobierno que hace suyo este proyecto, ¿es una especie de irresponsabilidad, digamos, política, teniendo en cuenta el marco de condiciones que tiene el país? Mire, yo de momento creo que no podemos decir que el gobierno lo hace suyo, porque esto es un anteproyecto, ahora está en el ámbito del Ejecutivo, todavía no lo ha mandado al Parlamento. Sí, eso es verdad. Con lo cual no tenemos por qué avanzar. Es perfectamente posible que el Ejecutivo lo estudie, lo analice, lo modifique, no lo mande, es decir, todo eso es un resorte político. De hacerlo en estas condiciones, sí, es posible que uno pudiera catalogar eso como un acto de irresponsabilidad, pero no nos podemos adelantar. Sí, lo que nos podemos adelantar es a decir que llama la atención que algunos miembros de esta comisión se hayan puesto tan hostiles ante la posibilidad de una consulta popular. Yo, a ver si coincide con esto, a mí se me ocurrió también esa posibilidad, siendo que es una comisión, digamos, en este sentido también hay que decirlo, plural, digamos, está Ricardo Gil Lavera por el lado del radicalismo, está Federico Pinedo por el lado del PRO, está el doctor Aslanian, y yo creo, no sé si coincide con esto, pero no es una cuestión de defensa corporativa del bronce, digamos, es decir, a todo el mundo está como encandilado de quedar en la historia como el nuevo codificador penal de la Argentina, ¿no? Entonces uno sale a hacer una crítica y los tipos... Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, en estos días, el ataque furibundo que le hicieron tanto de la comisión como algún miembro del gobierno a Sergio Massa. Sí. Es decir, ¿ve bien lo de la iniciativa de Massa? Yo sí, porque al menos... La sociedad puede ser que, es obvio que no va a construir la sociedad un código penal, pero al menos... Pero llamarla a opinar. Y sí, y además porque es esa misma sociedad la que tiene que convivir con las leyes. Es cierto eso de, a veces hay una especie como de vocación de gloria, pero el código penal es para la sociedad argentina, como el código civil, es decir, la sociedad vive... A mí siempre me llamó mucho la atención Estado de Derecho, ¿no? La furibunda crítica a Massa de Gil Lavera, que es un hombre centrado, digamos, moderado. Bueno, le dijo de todo. Sí, claro. A mí también me llamó la atención, yo lo conozco a Ricardo Gil,
También conozco al resto de los miembros de la comisión, salvando a la doctora Barbagelata, que no la conozco, a los otros sí los conozco. Y verdaderamente el tema es, cuando uno ataca a las personas y no contradice sus argumentos, da la impresión de que no tiene una posición sólida. Claro. Porque le han dicho a Massa que vaya, no sé, a estudiar o cosas del estilo, pero en realidad no le han contestado, por ejemplo, por qué plantean una reducción de penas en delitos gravísimos. Sí. Eso le iba a preguntar, Ricardo, si estaba impactado por el tema, por ejemplo, llama la atención tráfico de chicos, ataques a mujeres, narcotráfico, que lo estamos sufriendo. Todo ese tema tiene baja de penas a niveles de tornar excarcelables los delitos. Sí, además, Carlos, me parece que estamos viviendo una situación de esquizofrenia. Esta mañana, el presidente de la Corte llamó la atención sobre el tema narcotráfico. Llamó la atención, o sea, en el discurso inaugural para el Poder Judicial, el presidente de la Corte dice: prestemos atención al narcotráfico. Yo también diría, porque además lo que nos está pasando con el narcotráfico es espantoso. Junto con un grupo de colegas venimos escribiendo hace mucho sobre esto y tratando de alertar, porque el fenómeno es muy complejo, pero previsible. Es decir, la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico y sus posibilidades de despliegue son increíbles. De modo tal que no era tan raro que esto pasara si es que no había una política seria. Pero yo digo, por un lado tenemos un código que está reduciendo las penas para los narcotraficantes y por otro lado el presidente de la Corte que dice: no, tenemos que tomarlo como un tema de Estado. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la Corte, pero después tenemos, por ejemplo, un alto funcionario que dice que en Argentina no se produce droga y otro alto funcionario que dice que sí se produce. Es decir, todo esto, y vamos a lo que a mí fundamentalmente me interesa aportar, todo esto tiene que ver con una política pública que es compleja, que requiere el abordaje de muchos temas. Por supuesto, de un código penal que de alguna manera le dé sentido a la seguridad ciudadana, porque sin eso, si vemos un código penal que permite, voy a usar las palabras de Massa, la puerta giratoria, entonces no nos interesa. Código procesal también, yo alguna idea tengo de todo esto y evidentemente lo que se proyecta genera como un gran desaliento, ¿no?, en una parte. Sí, sí. Pero después hay toda otra serie de cuestiones que son muy relevantes. Por ejemplo, el tema penitenciario. Vuelvo a recordar la Constitución, que nos dice que las cárceles deben estar en condiciones. Las cárceles no están en condiciones. Y esto, mire, lo denunció Berbisky. En su momento promovió una causa que justamente tenía que ver con el estado de hacinamiento de los detenidos. Yo creo que ese es un tema fundamental, hay que trabajar muy seriamente en eso. En este mundo contemporáneo, y lo veo en la obra de los expertos de Naciones Unidas, se hace un trabajo muy, muy, muy profundo y largo para manejar el tema penitenciario, porque si no, eso termina siendo un reservorio. Sí, un máster en delincuencia. Entonces después cuando sale de ahí ya sale doctorado honoris causa en delincuencia. Una situación insólita, porque además o son posgrados para delinquir más fuertemente o gente que finalmente termina muerta o en situaciones tremendas. Tenemos que trabajar mucho el tema de la minoridad en riesgo. Es decir, no podemos ver en una esquina a 3 chicos con paco y cerveza e imaginarnos que esos van a ir a estudiar o a trabajar. Es necesario trabajar eso. Hay un capítulo... Bueno, recién pensaba, ¿no?, a los que dicen que no se produce droga en la Argentina, solamente una palabra de 4 letras es la respuesta: Paco. ¿Dónde se produce el Paco? Está bien. Lo que pasa es que hablan de drogas de mayor nivel. Pero el Paco es una droga y es de muy mala calidad y produce un deterioro increíble. Y además, quiero decir una palabrita más y después volver. Digo, además, si uno no trabaja prevención, si uno trabaja en la prevención del delito, en realidad, nada, no hay después posibilidad de abordar todos los hechos. Los hechos ya son una consecuencia de una falla de política.
Acá estamos hablando de muchos años de situaciones como de impulsos, de arrestos. Claro. Cuando algunos países, como por ejemplo, bueno, en Gran Bretaña, estaba leyendo el otro día, trabajan sobre el tema de la detección de la delincuencia organizada, que tiene que ver con delitos de drogas, de tratas de personas, tratas de armas y demás. Llevan 15 años con un programa que se va adaptando y han detectado miles de organizaciones y de personas involucradas en ella. Es decir, hacer, como una palabra un poco deslucida, ¿no?, pero hacer inteligencia policial, inteligencia de distintos organismos para justamente, primero entender de qué se trata, saber cómo estamos y hacer un diagnóstico adecuado. Yo creo que esto me parece que nos está faltando. Ricardo, muy claro, y incluso, bueno, enfocando el tema desde un lugar más amplio, que me parece que es como lo tenemos que hacer. Y la verdad ha sido un placer tenerlo esta tarde aquí con nosotros. Un solo agregado, y además esto es un deseo personal, tanto por mí como por la gente que conozco y la que no conozco también. De salir este proyecto, es increíble la cantidad de gente que está en este momento detenida, cumpliendo condenas, que podría recuperar la libertad. Claro, me imagino. Ahora, sobre eso no nos han dicho nada. ¿Cómo se va a prever? Porque por más que nos digan que el código se va a aplicar desde su sanción en adelante, de acuerdo al principio de la ley más benigna, van a salir. Y eso también socialmente forma parte de una preocupación política. Ya lo creo. Ricardo, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por estar acá esta tarde con nosotros. Escuchábamos a Ricardo Class, abogado especialista en políticas públicas y en derecho penal.